Isaías capítulo 42, versículo 6. Dice la palabra de Dios: Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Señor, te damos gracias, en esta mañana te bendecimos y te pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús, que nos enseñes tu palabra, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, hoy nos hables a nuestro corazón, Señor, y que el poder de tu palabra, Señor, se mueva en medio de nosotros. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y con acción de gracias. Amén. Bueno, este pasaje del libro de Isaías, esta profecía, se refiere principalmente al Señor Jesucristo. Él aquí está hablando, está profetizando acerca de la venida del Señor Jesús y de la obra que Él vino a hacer. Cuando hablamos de la obra que Jesús vino a hacer, Jesús principalmente fue a ganar la salvación para nosotros. Él, si no hubiera venido, nosotros no tendríamos ninguna esperanza. Gracias a su venida y a su vida y a su sacrificio, es que nosotros podemos tener, dice la palabra de Dios, una amplia y generosa entrada ante el trono de la gracia. Pero esa no fue la única obra que Jesús hizo, o para alcanzar o para lograr esa salvación. Jesús lo que hizo fue venir a mostrarnos el camino de la salvación. Él, como buen pastor, como así lo describe la palabra de Dios, fue a guiarnos, a mostrarnos, a enseñarnos el camino por donde debemos andar para alcanzar la salvación. La salvación, ¿en qué consiste? En volver nuevamente a nuestro Dios, a nuestro Padre, a nuestro Creador. Ahí se concreta la salvación. Eso es todo. Venimos de Él, estamos aquí en la tierra, vivimos el tiempo que Dios nos permite, hacemos las cosas que Dios nos permita hacer, y cuando se acaba nuestro tiempo aquí en la tierra, volver a Dios. Cuando el ser humano da esa vuelta, cumple ese ciclo, alcanzó la salvación. El que no vuelve a Dios es el que pierde la salvación. Y entonces eso es como un camino. Y Jesús dijo así: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí, si no es a través de ese camino. Entonces, en eso consiste la obra de la salvación de Jesús, de mostrarnos el camino por donde debemos andar, las cosas que debemos hacer para volver nuevamente al Padre. Esa tarea que Él hizo, de venir, de enseñarnos, de mostrarnos el camino, de decirnos por dónde debemos andar, es una obra de siervo, es una obra de obrero. Él se despojó, dice la palabra de Dios, de todo ahí en el cielo, y vino, se despojó de todo, se hizo pobre y se hizo hombre, se humilló hasta quedar en la condición de hombre, y desde ahí empezó como un obrero, desde ceros. Empezó a hacer esa obra, empezó a hacer esa construcción, empezó a abrir ese camino, y lo logró hacer. Jesús abrió, por eso dice así la palabra de Dios, que Él nos abrió una amplia y generosa entrada ante el trono de la gracia. Jesús, desde el día en que nació, empezó a abrir como una brecha, abrir una calzada, y la abrió tanto que quedó abierta de una manera generosa. ¿Por qué de una manera generosa? Para todo aquel que quiera, para todo aquel que crea. Pueden ver, si toda la humanidad cree, toda la humanidad entra.
no hay limitaciones, no hay excepciones, no hay impedimentos. Y entonces, esa obra que Jesús hizo es una obra de siervo. Por eso el pasaje aquí se llama el siervo de Jehová. Y ese camino que Jesús nos mostró, o esa obra que hizo de siervo, fue el ejemplo. O sea, Jesús no solamente enseñó, abrió el camino, sino que enseñó el oficio, porque es que es necesario. Nosotros debemos entender que es necesario, ese es un modelo que Jesús estableció, que Jesús mostró. ¿Cuál es el modelo? El del siervo que guía, el del siervo que enseña, el del siervo que abre el camino, el del siervo que hace la obra. ¿Sí me va a entender? En este camino de fe es necesario, es indispensable, ese es el modelo, ese es el camino. Debe haber un siervo, es necesario un siervo. En la obra del Señor son necesarios los siervos. Por eso Jesús dijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Refiriéndose a que hay que orar, hay que pedir para que haya más siervos, más obreros en la viña, porque la mies es mucha. Y entonces, la palabra de Dios nos narra, nos cuenta que uno nos hace entender la importancia del siervo. Por ejemplo, cuando era el tiempo de David, el pueblo que vivió en la época de David, ellos entendieron eso. Por eso le decían a David, un día que estuvo en peligro de muerte, que no vuelva a ir más a la guerra, porque mejor era él que 1000 de los soldados. Prefería que se mueran 1000 soldados y no él. Porque entendía, porque David era el siervo, era esa luz, como dice aquí, dice, te pondré por pacto, por luz de las naciones. David era esa luz para el pueblo, para esa generación, y ellos lo cuidaban de tal manera que un día, como le digo, cuando casi lo mata un gigante, desde ese día le dijeron, tú no vas a ir más a la guerra, porque es preferible que maten a 1000 de nosotros y no a ti. Así pasó, por ejemplo, con Israel cuando estaba en Egipto. Mientras no se levantó, mientras no llegó un siervo como Moisés, les pasaron 430 años en esa esclavitud, en esa vida prácticamente perdida, vida vivida en vano. Muchas generaciones nacieron, crecieron y murieron en vano, en 430 años, hasta que llegó Moisés, un siervo que les habló, les enseñó. ¿Y qué hizo Moisés? Les mostró el camino. Dios le mostraba el camino a Moisés y Moisés los guiaba. ¿Amén? Por eso Moisés iba adelante. Después de él fue necesario Josué. Después de Josué vinieron los jueces, los reyes. Y entonces nos narran, como le digo, la Biblia nos enseña, ese es un modelo que nosotros debemos tenerlo bien claro, bien presente y procurar meternos dentro de ese modelo. ¿En qué forma? En lo que se necesita en la obra de Dios, que es siervos. La obra de Dios necesita siervos. Y uno debe, pues, ¿qué le puedo decir? La Biblia dice que el servicio es una honra que nadie la toma porque sí, o no es para el que quiera. Pero eso no quiere decir que uno, o que el hombre, o que las personas no anhelen, no deseen y no busquen el servicio. Ser siervos de Dios. Entre toda esta obra de Dios, el siervo de Dios tiene un lugar privilegiado. El siervo de Dios tiene un lugar de honra. El siervo de Dios tiene un lugar especial delante de Dios. No es lo mismo
el pueblo de Dios que los siervos de Dios. En la antigüedad había esta diferencia, era muy notoria. Tal vez en nuestra época no es tan notoria por una razón. ¿Quién me puede decir cuál es la razón en la que en el Antiguo Testamento era muy notoria y por eso era muy honrado el siervo de Jehová? Y en el tiempo de hoy no es tan notoria la diferencia entre el siervo de Dios y el pueblo, y por eso tal vez al siervo de Dios, cuando hablo del siervo de Dios, no nos metamos en la persona, sino en el cargo, ¿sí me van a entender? En la posición. ¿Sí me van a entender? ¿Sí? ¿O no? Parece que no. O sea, cuando le digo siervo, no piense en nadie, no piense en ninguna persona, solamente en un puesto, en una silla, en un peldaño, algo así, ¿sí vamos a entender? Y el pueblo en otro espacio. Y entonces, en el tiempo en el que nosotros vivimos, no se nota mucha diferencia entre el pueblo y el siervo. Porque el trato, la honra, por ejemplo, el reconocimiento, el anhelo por llegar a ser siervo, no es el mismo que había antes. Precisamente por eso, porque no se nota tanto la diferencia entre el siervo y el pueblo, a los ojos naturales, a los ojos físicos, porque en la condición espiritual sigue habiendo la misma diferencia. El siervo de Dios, como le decía, no es lo mismo que el pueblo de Dios. El siervo de Dios tiene un lugar especial, privilegiado, delante de Dios, en el corazón de Dios. Y en el Antiguo Testamento se nota más, es más claro la diferencia. Para que la entendamos, de pronto, si alguien puede decir o tiene idea de por qué ahora no es tan visible esa diferencia, y antes sí. ¿Cómo le llamaban en la antigüedad a los siervos de Dios? En el Antiguo Testamento hay una expresión, ¿cómo? El ungido. ¿A qué siervo le llamaban el ungido de Jehová? ¿Y por qué le llamaban así el ungido de Jehová? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía y reposaba solamente sobre esa persona. No, en el Antiguo Testamento no había esa dispensación de la gracia de Dios que tiene que ver con el Espíritu Santo, que dice que el Señor derramará su Espíritu sobre todos. Ahora, con la venida de Jesús, el Espíritu Santo está en todos. Amén. El Espíritu Santo de Dios está derramado y entregado en porción a cada uno de los miembros de la iglesia. Y eso hace que la presencia del Espíritu Santo en una persona, eso lo hace diferente, lo hace especial, hace que en su vida pasen cosas, sienta cosas, observe cosas, entienda cosas de una manera espiritual. Por eso la Biblia habla de una diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual, y dice que el hombre espiritual no es juzgado, sino que juzga todas las cosas. ¿A qué se refiere eso? A esa capacidad superior, por gracias al Espíritu Santo, que el creyente tiene para comprender, para entender, para discernir las cosas. Le aseguro que si usted no tuviera el Espíritu Santo, usted miraría la vida de una forma diferente. No la miraría como la veo, a pesar de las dificultades, a pesar de que haya momentos en que parece que pierde la fe, a pesar de que haya momentos en que parece que la desesperación o la depresión o la tristeza o el afán o la angustia lo quieren dominar y lo quieren acabar y hacer perder toda razón y todo propósito. Le aseguro que sin el Espíritu Santo, la vida, como le digo, usted la miraría de una forma diferente, fuera más oscura, fuera, como dice la palabra de Dios, una horrenda expectativa.
El Espíritu Santo, entonces, en la vida nuestra, y como Él se empieza a mover, como Él es Espíritu, muchas veces nosotros no lo sentimos, pero Él está con nosotros. Él está dentro de nosotros. Y Él no está quieto, Él no está ahí de adorno. Él está haciendo una obra. Y como le digo, la obra es en eso. Él obra en nuestros sentidos. Él obra en nuestras capacidades. Con el Espíritu Santo se potencia, se aumenta, se mejora, se perfecciona. Y entonces, ¿qué pasa? Que en nuestra mente, por ejemplo, empiezan a cambiar los pensamientos. Es posible. Por ejemplo, cuando Moisés llegó a Egipto, él era el único que tenía esa porción de Dios, esa unción, y empezó a hablar al pueblo y empezó a interactuar con el pueblo. Después de un tiempo, cuando ya salieron de Egipto, iban por el desierto, hubo una rebelión. ¿Sí? ¿Quiénes fueron los que se rebelaron? ¿Quién? ¿Quiénes fueron los que se le rebelaron a Moisés? ¿Quiénes fueron los que un día se rebelaron? ¿A quién? Coré, Datán, Abiram. Y cuando Moisés les habló, ¿alguien recuerda qué les dijo Moisés? Les dijo: ¿les parece poco que Jehová los haya escogido a ustedes para ministrar al pueblo de Dios y que ahora quieran levantarse y rebelarse contra la autoridad de Dios? Así les dijo. ¿Les parece poco? ¿Y eso qué quiere decir? Que Dios, cuando ya estaban en el desierto, como dice aquí, uno les decía, uno debe anhelar el servicio, pero Dios es el que escoge quien le sirve. Dios había escogido ya a esos hombres para servirlo, y eso quiere decir que Dios había puesto ya de su espíritu en ellos. ¿Amén? Había puesto del espíritu de Dios en ellos. ¿Y cuál fue los argumentos que ellos tuvieron para rebelarse? ¿Acaso solamente por Moisés no más habla Dios? Por nosotros también habla. ¿Y qué le estaban diciendo ellos? Nosotros también tenemos lo que tiene Moisés. O sea, ellos empezaron a ver que el Espíritu Santo empezó a obrar en ellos, y que la diferencia que había, porque cuando Moisés recién llegó y tiraba la vara o decía una palabra, los dejaba impresionados, porque era palabra de Dios, era poder de Dios. Cuando ellos empezaron a ver que en ellos también se estaba manifestando eso, ellos empezaron a dejaron de mirar esa diferencia que había entre Moisés y ellos dijeron: ¿acaso solo Moisés no va? Nosotros también. Y se quisieron igualar. Y entonces eso es lo que pasa hoy en día con la iglesia. Así como Dios derramó su espíritu sobre Moisés y luego el espíritu de Dios fue siendo traspasado a otros que fueron siendo siervos, líderes del pueblo, hoy en día la iglesia está en esa condición. El Espíritu Santo, como les digo, está derramado sobre todos. Pero si bien está sobre todos, no quiere decir que esa diferencia entre el siervo y el pueblo se haya quitado. Y la iglesia debe recordar eso, debe tenerlo presente. Porque estos que le cuento en el desierto, que pensaron que no había diferencia, que ellos eran igual y que podían hacer lo mismo, se desviaron, se fueron por el camino de la rebeldía, les fue mal. Dios los quitó y muchos murieron, a otros se abrió la tierra y los tragó. Pero como le digo, en el Antiguo Testamento, en la época de los reyes, de ellos, de los profetas, era muy notoria. Por eso un día, cuando la iglesia de Jesucristo apenas estaba empezando y el Espíritu Santo todavía no había sido derramado sobre todos, o no era conocido esto que le estoy diciendo, un día al apóstol Pablo lo llevaron
delante del sumo sacerdote, y Pablo no sabía que era el sumo sacerdote. ¿Sí han leído eso? Los demás no. Y entonces el sumo sacerdote, si mal no recuerdo, creo que lo golpeó a Pablo, porque según él dijo una blasfemia, y el apóstol Pablo le respondió con unas palabras fuertes. Y cuando le llamaron la atención los otros que estaban ahí, le dijeron: mira, es el sumo sacerdote. El apóstol Pablo inmediatamente reaccionó y pidió perdón. Dijo: no sabía, porque se reconoce esa diferencia. Luego, ya cuando la iglesia empezó a establecerse después de que Jesús se fue, miren que el apóstol Pedro un día fue a visitar una iglesia y les habló acerca del Espíritu Santo, y en la iglesia llevaban unos años ya enseñándoles la palabra y no habían oído hablar nada del Espíritu Santo. Les impusieron las manos y el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, y en ellos empezó a manifestarse el poder de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender lo que yo quiero decir? O sea, que nosotros vivimos en una época donde tenemos que recordar bien, valorar al siervo, valorar esa posición, darle la honra que esa condición tiene, que Dios se la da a algunas personas. Porque por esa obra preciosa, buena del Espíritu Santo, si nuestro corazón no la entiende, si nuestro corazón no está sano, nos puede echar a perder. Usted dirá: pero ¿cómo así que una obra del Espíritu Santo nos puede dañar? Si nuestro corazón no es sano, sí. Si nosotros no aprendemos y no entendemos las cosas como son, sí nos puede echar a perder. ¿Y dónde está el respaldo a lo que le estoy diciendo? Cuando Jesús dijo: si se echa vino nuevo en un odre viejo, los dos se echan a perder. El odre viejo no va a poder resistir el vino nuevo y se va a reventar. Por eso el vino nuevo se ha de echar en odre nuevo. Y entonces eso nuevo es esa renovación que debe haber en nosotros. Entonces, tenemos que restaurar, tenemos que tener presente, claro, no es lo mismo, y hay una honra, y eso no se puede tocar, y eso se debe respetar, y eso se debe cuidar. Así el Espíritu Santo obre sobre uno. Amén. Ahora, ese es un camino, y cuando vino Jesús le dijeron: ¿tú viniste a borrar el camino? Jesús les dijo: no, yo no vine. Yo vine para cumplir el camino. O sea que esto de los siervos siempre va a estar. Mientras nosotros vivamos aquí en la tierra, siempre va a haber, y será necesario que haya un siervo de Dios. Alguien que Dios haya escogido, alguien que Dios haya puesto en nuestra vida. Como siervo de Dios, que nos guíe, que nos muestre, que nos enseñe el camino. Por más lleno que tú estés del Espíritu Santo, por más manifestaciones que tú veas en tu vida del Espíritu Santo, por más respaldo que tú veas en tu vida del Espíritu Santo, ¿sí me van a entender? No llegar a pensar como oré, no, yo también lo tengo, y yo también puedo, y yo solo puedo. Es con el siervo que se avanza, es con el siervo es el que va adelante, es la luz. Dios escoge al siervo o a los siervos, los sostiene, los guarda, los pone por pacto, por luz de las naciones. Es la luz, es la referencia, es la guía. Ahora, la otra parte del tema es que nosotros debemos anhelar el servicio. Debemos anhelar llegar a esa condición de siervo de Dios. Porque ahora con la iglesia una cosa es que te tenga el Espíritu Santo y otra cosa es que sea siervo de Dios. En la antigüedad, como le digo, el que era el siervo, ese lo tenía, solo ese. Ahora en la iglesia lo tienen todos, no solamente el siervo.
Y entonces la iglesia debe procurar llegar tal vez antes, o si no fuera así, si fuera como en la antigüedad, tal vez esa sería una motivación para alcanzar el servicio. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Cuál sería la motivación? Tener al Espíritu Santo. Porque solamente los siervos lo tenían. Por eso, un día, un hombre en una iglesia miró un hombre que antes había sido mago, que se llamaba Simón. Un día miró que el Espíritu Santo estaba siendo impartido en la iglesia y miró y notó que en las personas en las cuales el Espíritu Santo venía, esas personas se manifestaban poderes de Dios. Y este hombre, como antes era un mago, engañador, con trucos ahí, se las daba de poderoso, hacía cosas y él sabía que era trampa, y miró en la iglesia y él se dio cuenta y dijo, no, eso no puede ser trampa, yo quiero eso, y ofreció dinero por eso. Se volvió una motivación tener al Espíritu Santo por el poder. Ahora, la iglesia en nuestra época tiene ese poder, y al tener ese poder puede perder la motivación del servicio. ¿Sí me hago entender? Puede decir, no, yo ya tengo al Espíritu, con lo que tengo es suficiente, y la iglesia vive acomodada así, es suficiente. Con asistir es suficiente, con congregarme es suficiente, con lo que hago, pero no hay más. No hay un anhelo de más, no hay un anhelo de crecer, de avanzar, de mostrarse a Dios para que Dios lo escoja y lo coloque, como dice aquí, por pacto al pueblo y por luz a las naciones. Se conforma con lo del Espíritu Santo para su vida. ¿Sí me hago entender? Y se vuelve siervo de sí mismo. Siervo de sí mismo, o sea, la porción del Espíritu Santo para mí, para mis cosas, para atender mi vida, para atender mi familia, para atender mi trabajo, para mis metas, para mis propósitos, para lo mío. ¿Y está mal eso? No. Dios te da el Espíritu Santo y puedes hacerlo. Pero lo que no está bien es que se pierda ese anhelo, ese deseo de ser el siervo de Dios, ya no para bien de mi vida, sino para ser puesto por pacto del pueblo y para luz de las naciones. Que eso ya habla de un nivel más alto, de una posición más alta, que ya se sale de mi vida, se sale de mi familia y tiene que ver con otros. ¿Sí me estoy haciendo entender ahí? Y eso, ahora, les decía, para ser siervo de Dios, así como dice aquí, puesto por pacto al pueblo y por luz a las naciones, les decía, nadie, dice la Biblia así, nadie toma para sí esta honra, nadie puede decir, yo quiero y yo me pongo. Eso lo hace solo el Señor. Pero sí lo que corresponde a uno, por decirlo así, mostrársele a Dios, llamarle la atención a Dios, con la disposición del corazón, con las actitudes de fe, con el esfuerzo por prepararse, por alcanzar, por querer lograr esa condición. Tiene que haber en la iglesia, es necesario que haya hombres, mujeres, se levanten así, con ese deseo. Yo quiero ser, yo quiero alcanzar esa condición. Ahora, ser siervo de Dios, les decía, es un privilegio, es una honra, pero no es fácil. Aquí dice, yo te he llamado en justicia, te sostendré por la mano,
Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Qué quiere decir todo eso? El siervo de Dios, para que Dios coloque al siervo de Dios como un siervo, una persona como siervo de Él, es necesario que su corazón sea como el de Dios. ¿Cómo es el corazón de Dios? Es un corazón de siervo, dispuesto para el servicio. Y un corazón dispuesto para el servicio, en ese nivel de ungido de Dios, de siervo de Jehová, de escogido de Jehová, tiene que tener algunas características, varias, pero le voy a decir unas 3 muy importantes que le estoy diciendo. Uno debe procurar, anhelar, buscar que Dios lo escoja como siervo de Él, ¿ven? Que lo ponga en el pueblo en esa posición. Para que eso se dé, uno tiene que buscar que Dios lo escoja. Para eso uno tiene que prepararse, para eso uno tiene que disponerse. ¿Y qué es lo que tiene que disponer o preparar? Es el corazón. ¿En qué forma? Que nuestro corazón aprenda 3 cosas, entre otras, de los 3 cosas que son fundamentales para un siervo de Dios. Jesús dijo así: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Son 2 cosas, la mansedumbre, la humildad, y la otra es el amor. Son 3 cosas, 3 condiciones, 3 requisitos que es necesario que el corazón del siervo las tenga, estén bien formadas. ¿Por qué? Le voy a explicar lo que dice aquí. Primero dice: te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. ¿Qué significa eso de ponerte por pacto al pueblo? Ayer tuvimos el día de pactos, y cuando se hace un pacto, ¿cómo se hace un pacto? ¿Qué condición o cómo se hacían los pactos en la Biblia? Con un sacrificio, algo que afirma, un testimonio, un pacto, se sella con algo. En el Antiguo Testamento se sacrificaba un animal. Ahora usted lo hace con una ofrenda. Y usted le pide algo: Señor, yo quiero esto, y a cambio te ofrezco esto. Le ofrece usted una ofrenda económica, le ofrece un ayuno, o hace alguna, y sella ese pacto, lo afirma con eso. Y entonces el siervo de Jehová dice: te pondré por pacto. O sea, Dios hace un pacto con el pueblo, y el que sella ese pacto es el siervo. O sea, el sacrificio es siervo, así como Jesús se sacrificó. Él fue el siervo que fue como oveja al matadero, dice, en silencio, no dijo nada, y fue el pacto. Selló el pacto, afirmó. Por eso, por su sangre, por esa sangre que derramó en su sacrificio, es que ese pacto, o ese compromiso, o esa promesa de salvación está para nosotros. Amén. Y entonces el siervo de Dios dice: te pondré por pacto. Quiere decir que el siervo de Dios va a ser el sacrificado. ¿Qué significa eso del sacrificado? Que quiera o no, con razón, y más aún sin razón, el siervo, por ser esa condición,
va a tener que vivir cosas, va a tener que experimentar situaciones, afrontar situaciones que no necesariamente tienen que ser porque haya fallado, porque haya pecado, sino solamente porque es el siervo de Dios, y Dios lo puso por pacto. ¿Para qué? Para que a través de esas experiencias aprenda y le enseñe a los que por causa de sus pecados viven las mismas experiencias. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? ¿Seguro? ¿No? Le voy a poner el ejemplo con el Señor Jesús. Dice en el libro de Hebreos: porque nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue probado en todo, pero sin pecado. Uno que fue, en otras palabras, que pasó por todas las que nosotros pasamos, o por todas las que en general toda la humanidad pasa. ¿Para qué? Para que Él nos pueda entender y se pueda compadecer de nosotros. ¿Sí entienden esto que le acabo de decir? O sea, mire, a cada uno de nosotros nos han pasado cosas diferentes, duras, difíciles, complicadas. Hablemos por ahora de esas. Pero no todos vivimos las mismas, ¿ven? Unos, y a veces uno mira que otros viven otras cosas que son más duras de las que uno vive. Todas las que vivimos nosotros los seres humanos son consecuencia ¿de qué? De nuestros pecados, de nuestros errores. Porque lo que el hombre siembra es su cosecha. Pero Jesús tuvo que padecer lo mismo que todos los seres humanos experimentamos aquí en la tierra, pero Él sin haber pecado. ¿Y por qué lo tuvo que hacer así? Porque era el siervo, porque era el pacto. ¿Y para qué? Para que cuando nosotros le oremos y para que cuando nosotros le clamemos por su ayuda, Él entienda lo que nosotros sentimos. ¿Sí me va a entender? Para que Él sepa lo que se siente. Por ejemplo, cuando tú cometes un pecado, Él nunca pecó, Él no lo pudiera sentir. ¿Sí me va a entender? Por ejemplo, el apóstol Pablo, él decía: el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero eso hago. Y se sentía miserable. Si Jesús no hubiera sido pasado por alguna situación donde se sentía miserable, el apóstol Pablo le podría decir: Señor, me siento miserable. Y Jesús podría decir: ¿qué es eso? ¿Sí me estoy haciendo entender? No te entiendo. O como a veces entre las personas dicen: sí, tranquilo, yo entiendo tu dolor, pero son solo palabras, porque no ha vivido lo mismo, no sabe lo que se siente, como se dice, en carne propia. Y entonces el siervo de Jehová, el que tiene, por eso tiene una honra, un privilegio, es puesto por pacto, porque a ese el Señor le hace sentir, le hace experimentar en su propia carne aún cosas que a veces no entienden ni cómo ni por qué. No hay razón, pero solo es para que, como está por pacto al pueblo y por luz a las naciones, para que cuando llegue gente que sí sabe por qué se siente así, está en esa condición, lo pueda entender y le pueda guiar, porque el siervo de Dios es para guiar, ¿ven? Para guiar en el camino. Y para poder vivir eso, es que se necesita mansedumbre. ¿Para qué sirve la mansedumbre entonces? Para soportar. Porque Jesús, ¿por qué? ¿Cómo fue al matadero? Como dice la Biblia. ¿Cómo lo describe la Biblia? Como un corderito. ¿Un cordero qué es un cordero? Un corderito es una cría. Las ovejas de por sí te las mira y uy, qué susto, uy, qué miedo, de pronto me muerde. Te mira una oveja y le produce ternura y le da ganas de acercarse y ay, y acariciarla, porque
así como están gorditas y todo, son tiernas, no para nada inspiran enojo, bravura, nada. Ahora peor una ovejita pequeña, corderito. Y aunque Jesús tenía, como Él lo dijo, tengo el poder, si yo quisiera le puedo pedir al Padre que envíe una legión de ángeles para que me defienda. Pero Él se dejó llevar y se dejó llevar al sacrificio por la mansedumbre que tuvo. Entonces, para poder ser siervo de Dios, estoy diciendo lo primero que le estoy diciendo es: anhele ser siervo de Dios, busque ser siervo de Dios. Entienda que hay diferencia entre el siervo de Dios y el que no lo es. Así lo dice, eso está escrito y eso no se ha quitado. Hay diferencia entre el que me sirve y el que no me sirve. Cuando la gente se queda solo en el nivel de la iglesia, le decía hace un momento, se sirve a sí mismo. Con lo que Dios le da, eso le sirve para sí mismo. Y está mal, no está mal. Pero la diferencia está entre el que le sirve a Dios. Ahí es donde dice la Biblia que hay diferencia entre el que me sirve y el que no me sirve. ¿Sí me estoy haciendo entender? Porque ahí lo estamos viendo ese pasaje dentro de la iglesia, porque a veces lo vemos entre el que me sirve, los que somos de la iglesia, y los que no le sirven, los que no son de la iglesia. Hay gente que está en la iglesia y que no le sirve a Dios. Que no, ¿por qué? Porque no anhelan y no han alcanzado esa condición del siervo de Jehová, de que Dios lo escoja para eso. ¿Sí me hago entender, no? Entonces, para que eso se dé, es necesario que en nuestro corazón haya mansedumbre. ¿Y en dónde se ve la mansedumbre? En la capacidad para soportar, para resistir el sufrimiento, el padecimiento, el sacrificio. Se lo voy a decir de algunas formas para que quede más fácil. Ese estar dispuesto a yo lo hago. Si hay que hacer algo, yo lo hago. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? No esperar, por ejemplo, porque una cosa es a que te digan, haz esto, o que te estén empujando a hacerlo. Pero otra cosa es que tú busques hacerlo. Y que si hay que hacer algo más, yo lo quiero hacer también. Y si toca hacer algo más, yo me ofrezco para hacerlo. Eso es el resultado de la mansedumbre. Cuando no hay esa mansedumbre, no quiere hacer ni siquiera lo que le toca. Lo que debe hacer. Pero cuando hay mansedumbre, hace más de allá. Por eso dice, si te piden llevar una carga, una milla, llévala 2. Eso se hace cuando hay mansedumbre. Cuando hay mansedumbre, uno hace más allá de lo que debe hacer. Quiere hacer más allá de lo que le corresponde hacer. Y eso es lo que tiene que hacer un siervo. La mansedumbre entonces nos ayuda a sacrificarnos, nos sirve para nuestro sacrificio. Y la otra parte dice, por luz de las naciones. Entonces, el pacto del pueblo es esa parte dura, pero la parte de la luz a las naciones es la parte buena, porque ser siervo de Dios no solamente es sufrimiento, padecimiento, humillación, sino también que exaltación. Jesús dice, se humilló a lo sumo y asimismo fue exaltado. O sea, el siervo de Dios tiene esas dos cosas. Por eso dice aquí pacto y luz. Ya cuando hablamos de luz, habla como dice en el libro de Mateo, nadie enciende una luz para colocarla debajo de una mesa o de un nochero,
sino que para ponerla en alto. Y eso habla de exaltación. El siervo de Dios tiene exaltación de parte de Dios, tiene honra de parte de Dios, una bendición de parte de Dios, que lo hace prosperar, que lo hace crecer, que lo coloca en una condición mejor, favorable, de mayor bendición. Y para poder vivir esas experiencias, porque también son experiencias, para que el siervo de Dios no se quiebre como el odre viejo cuando se le echa el vino nuevo, para que el siervo de Dios no se quiebre por la exaltación que Dios le da por ser siervo de Dios, ¿qué se necesita? Humildad. Por eso Jesús dijo: aprendan mansedumbre y humildad. El siervo de Dios debe tener mansedumbre y humildad en el corazón. La mansedumbre para el sacrificio y la humildad para la exaltación. Mire que desde hace mucho tiempo se ha relacionado y se ha unido la pobreza con la humildad, ¿sí o no? Y entonces se asemeja mucho la pobreza con la humildad, y es al revés. Es la riqueza con la humildad que tiene que aparejarse. Porque cuando Dios bendice al siervo y el siervo no tiene humildad, esa bendición lo echa a perder. Lo vuelve orgulloso, prepotente, se empieza a enseñorear y a hacer las cosas mal. La humildad entonces es para que nosotros podamos vivir en la abundancia. Esa es una preparación que nosotros debemos buscar. Y entonces, por ejemplo, les decía, cada vez el pacto, la mansedumbre, cada vez que tú estés en una condición de humillación, cada vez que tú estés en una condición de aflicción, de sacrificio, de padecimiento, de trabajo duro, que te toque esfuerzo, acuérdate de la mansedumbre. Recibe eso, vive eso, afronta esa situación con mansedumbre. ¿Para qué? Para que lo hagas con la actitud, con la disposición que Dios quiere ver, para que vayas opcionando a esa posibilidad de que Dios te escoja. ¿Sí van a entender? Y cuando estés en la posibilidad de honra, de exaltación, de bendición, de abundancia, de favorable, no te olvides de la humildad. Acuérdate de la humildad y vive eso, y recibe esa exaltación y recibe esa bendición con la humildad. En esa forma nos vamos nosotros preparando, y de esa forma vamos buscando que Dios un día ponga sus ojos sobre nosotros y nos coloque por pacto en el pueblo y por luz a las naciones. Y ya pasamos de ese nivel de tener el Espíritu Santo para servirnos a nuestras cosas, a nosotros mismos, y pasar a ese puesto de honra que es necesario para la obra de Dios, que es indispensable para que la obra de Dios siga avanzando, para que la obra de Dios siga creciendo, para que avancemos en el camino. Si los siervos de Dios no se avanzan, el pueblo de Dios necesita tener ese modelo. Por eso, mire, en el libro de Jueces, cuando estaba el juez, el pueblo de Dios avanzaba, pero se moría el juez y el pueblo de Dios volvía atrás. Y volvía y levantaba un juez y el pueblo prosperaba. Y se moría el juez
y el pueblo volvía otra vez a hacerlo mal. El puesto de siervo es muy, muy importante. No ha perdido esa importancia a pesar del derramamiento del Espíritu Santo sobre todos. Y eso hay que recordarlo siempre. Eso hay que recordarlo siempre, hay que tenerlo presente. Para honrar al que tiene esa condición, respetar al que tiene esa condición, tener el cuidado, la actitud que se debe tener frente a las personas que Dios les ha dado esa condición. ¿Ven? Y dos, para que usted anhele esa condición, para que usted desee llegar a ese privilegio. Y el amor, porque sobre todo tiene que estar recubierto del amor. El amor es importante para el sacrificio. No hay mayor amor que este, dijo Jesús, que uno dé su vida por sus amigos. Entonces, prepararse, disponer el corazón es que se forme, es como lo que hemos hablado estos días de los hijos. Ellos nacen, pero ahí con la forma que los padres los criamos, ellos se van formando. Y según el trabajo, cuando tengan ya 15, 18, 12, ya se va mirando la forma que van manteniendo. Y ya a los 18 ya quedaron así como quedaron. Ya va siendo difícil enderezar, ya van quedando formados, como se hizo la obra de trabajo. Y así mismo es el corazón. Por eso cada momento, cada situación que tú tengas de aflicción, de padecimiento, de sacrificio, aprovéchala para formar bien tu corazón. Y cada vez que tengas un momento de exaltación, de bendición, de honra, de privilegio, también aprovecha eso para formar bien tu corazón, con mansedumbre y con humildad. ¿Ven? Señor, te damos gracias, te bendecimos en esta mañana, te damos la gloria y la honra a ti, Señor, por tenernos nuevamente en tus atrios, en tu casa, por darnos la bendición de honrarte con estas ofrendas, con estos tributos. Yo te pido, Señor, que envíes tu bendición a sus manos, Señor, bendice sus manos. Renueva las fuerzas, Señor, aumenta las fuerzas de tu pueblo, parte dones, talentos, abre puertas, Señor Jesús, de bendición en tu iglesia, en tu pueblo. Bendice la obra que hacen con sus manos, bendice sus trabajos, respáldales en sus trabajos, Señor, guárdales, protégeles. Aún provéeles mejores oportunidades, Señor. Yo les declaro bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ministranos. Ven, Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por tu Espíritu, porque tú has derramado tu Espíritu sobre todos nosotros.
precioso Espíritu Santo. Gracias por toda la obra que tú haces en nosotros. Gracias. Porque tú nos haces diferentes. Contigo la vida es diferente. Somos bendecidos con tu presencia, Espíritu Santo. Bienaventurados. Llénanos más de ti. Llénanos más de ti. Toca nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestra mente, Espíritu Santo. Recuérdanos las cosas. Recuérdanos, Espíritu Santo, las palabras nuestro Señor nos ha dado. Gracias, Señor, te damos a ti, porque tú eres el siervo de Jehová. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres nuestro pastor. Gracias, Señor, porque tuviste la mansedumbre necesaria para colocarte por pacto, Señor, por nosotros, entre nosotros y nuestro Padre. Gracias, Señor Jesús. Tú eres el Cordero que fue inmolado, la sangre del nuevo pacto. Tu sacrificio, Señor. Ese es el modelo, es el ejemplo que tú nos has dado. Queremos ser como tú, Señor. Recuérdanos, coloca el querer como el hacer por tu buena voluntad. Porque tu palabra dice, tú lo dijiste, Señor, la mies es mucha y los obreros pocos. Y dijiste, Señor, que pidamos al Señor de la viña que envíe más obreros, porque se necesitan más obreros en tu obra. Toca nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, con nuestro corazón. Que brote, Señor, ese anhelo, ese deseo por ser siervos como tú. Forma nuestro corazón, Señor. Coloca más en nuestro corazón del tuyo, Señor, de tu mansedumbre, de tu humildad, Señor. Levanta hombres, mujeres, un corazón
corazones de siervos, Señor. Levanta siervos, Señor, de tu iglesia, de tu pueblo, Señor, hombres y mujeres, para que un día puedan entender la diferencia. Recuérdanos, Señor, que hay diferencia entre el que te sirve y el que no te sirve. Tú haces diferencia. Levanta, Señor, de los miembros de tu cuerpo, desde tu iglesia, levanta hombres y mujeres siervos. Oh, siervos de ti, Señor. Oh, dales corazones mansos. Dales corazones mansos. Estoy dispuesto.